Un fuerte, cordial, caluroso, amable saludo a todas, todes, todos. No me importa cómo se autodefina o en qué espectro de lo que sea. Igual, esto es Sabemos Podcast y les queremos. Yo soy Rubén Perello González y junto a mí, como Pablo siempre. Montoya. Pablo Montoya, ¿cómo están? Y hoy tenemos, por primera vez en el podcast, nunca había habido un periodista en el podcast. ¡Ey! Pero es cierto. Si quiere presentarse. Douglas Sánchez, hola. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo van? Bien, bajo control, bajo control. Sí, me veo. Yo tengo dos preguntas concretas. Sí, ¿no? Uno, creo que, o sea, sin demeritar a nadie aquí presente, creo que usted es el hombre más convencionalmente atractivo que ha estado en el podcast. Imagínese lo que... ¿Cuándo se dio cuenta que era un hombre convencionalmente atractivo? No sé, o sea, nunca me he puesto a pensar en eso. Sé que la gente decía cuando empecé, tienen que ver ese mexicano o ese colombiano que presenta en el 9. Y yo, miércoles, ¿cómo? No, entonces ahí la gente empezó a decir que si yo era mexicano o que si era colombiano. Y entonces empezaban a decir, es que no se ve tico. No se ve tico. Y me decían que no hablaba como tico. Ok. ¿En serio? Sí. Porque yo ahora ya me permito decir, arrastrar un poco más las palabras y eso, pero en el 9, cuando arrancamos, era como, tienen que pronunciar muy bien y llevamos varios cursos, varios meses de dicción, pronunciación. Y entonces la presentación era como poco convencional a lo que la gente estaba acostumbrada a ver. Sí. Pero ahí, digamos que para medio... tener una idea, por ahí me decían, hay que ver ese majecillo que sale en tele. Ok. Sí. Tiene un montón de hermanos, ¿no? Y hermanas. Sí, éramos 8 en total, ahora somos 7. ¿Y cómo, y digámosle, usted, cuál número es el suyo? De los menores, de los 4, hay 4 mayores, 4 menores, yo soy el 7º. ¿Y cómo es crecer con tantos hermanos? De muy tuanis, porque al final no necesitaba uno ir a pelear afuera. ¿En serio? Claro. Okay. Y sí, todos los pleitos eran ahí en la casa. Pero no, es tuanis porque las familias grandes tienen una gran ventaja. Nunca estás solo, siempre hay mucha gente. Las reuniones de Navidad es así como pongan 3 mesas y llegan mis cuñadas, mis sobrinos, etc. Los hijos de mis sobrinos y así. Sí. ¿Y hay algo de crecer con tantos hermanos que sirva como para el mundo exterior? Claro. Primero los Sánchez eran muy conocidos ahí en Tibás, porque todos somos Sánchez, ¿verdad? Sánchez Jiménez. Y entonces lo tuanis que tenía es que como los 4 mayores eran como la reencarnación de Satanás, entonces nadie se metía con uno, porque ya sabía que era ese hermano de Gustavo Sánchez o de Luis Sánchez. Entonces eso es una gran ventaja. Entonces nadie le hace a uno bullying fuera. Le hacen bullying los hermanos, pero no fuera. El bullying se queda en casa. Exactamente. Claro, sobre todo cuando uno es de los menores, ya tiene varios hermanos más mayores, que es como... Sí, son unos jamoneros. De tal. Exacto. Y una más, es que me hace gracia, Rubén también es de Tibás. ¿En serio? Sí, y el chavalo le tiene tirria al Deportivo Saprissa. Por lo que implica tener el estadio como cerca de la casa. ¿Cómo le fue a usted con eso? A mí me va bien porque tengo una taquería que está cerca. Entonces, cuando hay partido, aquello es un llenazo. Ajá. Y bueno, pero no soy sapricista. Soy tibaseño, pero tampoco soy sapricista. Soy liguista. ¿En serio? Sí, es una cosa muy rara. Sí, yo tiro más a eso. Sí. Pero es que a mí me pasó muchas veces de estar pegado en un bus cerca del centro de Tibás. No, obvio. Horas de partido y era... ¿Y cuál me voy a pie. Sí. Y no se pone conflictivo ahí a veces, en la taquería, digo, alrededor del estadio. No, alrededor del estadio puede ser algunas ocasiones, pero ¿qué va? Y cuando hay partido está la fuerza pública desde muy temprano vigilando todo. Entonces no veo el todo. Antes sí, cuando llegaba, ¿cómo se llama la barra de Saprissa? La Ultra. La Ultra. Y entonces antes era de más relajo, pero ya después se controló. Sí. No es tan ¿Usted grave. sabe hacer tacos? Claro. ¿Y cuál es el que mejor le queda? No, solo hacemos un tipo taco. ¿Cuál? El que mejor nos queda. Taco tostado. ¿Y el que es el tubito. El tubito, sí. El tubito. Sí. Sí. El de tubito es muy fácil porque se echa a freidora ya vienen hechitos y nada más ahí. Ok. Sí, Está bonito para el estadio. Sí. Apenas. Hablando de eso de la taquería, yo tengo entendido que usted ha tenido una cantidad enorme de trabajos distintos. Yo he tenido algunos trabajos, sí. Digamos, fui periodista por accidente. No me gustaba el periodismo, lo confieso. No, entonces estudié mercadeo
Yo soy más mercadólogo que periodista. Pero por casualidad de la vida empecé a trabajar en un canal. Había trabajado, por cierto, aquí muy cerca, en Canal 4, cuando estaba Aida Fishman, doña Aida Fishman, que tenía ahí cuando se fue don Ignacio y doña Pilar del 4 y se fueron para el 7. Y entonces yo entré en esa camada a Canal 4 y yo dije, no, hombre, no me gusta. La verdad no me gusta. Entonces decía, bueno, ya me equivoqué en lo que había estudiado y me especialicé en mercadeo, digamos, y data, y eso es lo que hago, lo que más me gusta. Y después llegó a los medios de comunicación y de allí, digamos, mi experiencia creo que fue el 8 la primera que trabajo en un medio de comunicación tiempo completo. Siempre he combinado mis trabajos con presentar. O sea, yo solo había presentado hasta el 2018 había sido presentador nada más, pero no metido de lleno. Entonces, ¿cómo terminó presentando noticias? No lo sé. Me invitaron porque cuando iban a lanzar el 9, estaban haciendo capacitaciones para los periodistas. Y yo trabajaba en la agencia de promoción de inversiones, se llama CINDE, y entonces había que darles una charla de cómo funcionaba la dinámica de inversión extranjera directa. Entonces yo fui. Y entonces era un señor en la esquina, alto, no era tico. Y entonces don Pedro Cabañas, nunca se me olvida, me invita a ir al segundo piso y habían 4 cámaras puestas. Y entonces me dice, mira, vamos a simular que yo soy el ministro de Seguridad a una manifestación en el sur y matamos 2 personas. ¿Cómo abordarías al ministro? Y entonces empezamos a darle y, qué sé yo, a la semana siguiente me ofrecieron un trabajo, un proyecto que se llamó Hoy en la Mañana, que era un noticiero que salía a las 5:45 de la mañana. Era el más tempranero de todos. Suena. De hecho, ahí cambió toda la forma de consumir televisión, porque por primera vez había una edición más temprano, a las 5:45 de la mañana, y después una edición a las 8 de la noche, que Costa Rica no había tenido ediciones a las 8 de la noche. Siempre eran 6, y luego el 6 y el 7 cambiaron a las 7 de la noche, pero por muchos años fue a las 6 de la tarde la edición vespertina. Y ahí fue donde entré. Y ahí luego pasé a Giros, estuve en Giros 1 año y pico, en Repretel casi 3 años, me parece, en Giros, y luego en Noticias Repretel un buen rato, con Jenane Villanueva en la noche. Y esos 15 minutos en la mañana sí inciden en el consumo del producto. La gente se levanta más temprano hoy y la gente llega más tarde a la casa hoy, por múltiples factores, ¿no? Las presas es un ejemplo. Entonces habían hecho muchos estudios en esa época de cómo estaba cambiando el hábito del consumo de noticias. Si ustedes me preguntan hoy, yo quisiera nada más hacer una edición de 15 minutos y se acabó, pero comercialmente digamos que no es muy viable. Entonces lo que uno entendió es que había que hacer plataformas, una multiplataforma donde hubiese, digamos, una narrativa transmedia, ¿no? Que puedas encontrar el contenido en diferentes plataformas, no importa dónde estés, pero no necesariamente enfrente del televisor. Y ustedes son ejemplo de eso, ¿no? Es comunicación que ya viaja en cualquier plataforma y eso es lo que hacemos ahorita. Esa es la diferencia, digamos, en relación con los otros medios convencionales. De hecho, debió ser interesante ver desde adentro esa caída del consumo de televisión para noticias y así. Sí, sí. No, les pongo un ejemplo. El encendido hoy en la mañana no supera el 20%. Digamos, la televisión se mide en tiempo real por una herramienta que se llama People Meter. Y ese People Meter es el aparatillo. Llega la información a un real time, que es una página donde entras y entonces minuto a minuto vas viendo los cambios de audiencia, ¿verdad? Y cuando gente se va conectando más, se va desconectando. Para que ustedes sepan, ahí, digamos, está streaming, que se considera como otros, perdón, y ese otros a veces representa el 40% del encendido total. Entonces, claramente la gente está mutando hacia otras plataformas. Entonces, ¿la televisión va a morir? No, porque en los grandes acontecimientos la gente va a encender la televisión o va a poner en transmisión directa en cualquier teléfono donde estén. Lo que hay que entender es cómo capturas todas esas audiencias y cómo las medís, porque la medición actual solo te mide lo que es televisión, que supone que Pablo está a tal hora viendo televisión, pero nada te lo garantiza, porque es una maquinilla puesta en tu televisor y vos no sabemos a ciencia cierta si realmente ustedes están viendo la tele a esa hora. Claro. Entonces, ese es un poco, digamos, el cambio que tenemos ahora con relación a las mediciones. Y lo digital, pues obviamente es lo que ahora la gente consume. De hecho, a mí me llama la atención que le llamen otros. Si es 40%, ya debería ser un poquito más específico todo ese rubro. Lo que pasa es que meten todo, digamos, meten todas las plataformas, las que se midan, porque tampoco es que miden todas, ¿verdad? Porque plataformas de streaming, ¿cuántas hay ahorita? Un montón, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando es que la televisión sí está migrando a algo que se llama el fast channel, que es básicamente
entrar como en una herramienta, como en una plataforma como entrar a Netflix, nada más que lo que ves son canales de televisión abierta, pero metidos todos empaquetados, digamos, en un aplicativo como Netflix. Eso es una tendencia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, TDMás, creo que se dice, es la que más ha avanzado, digamos, en ese tema acá. Una pregunta, estaba viendo una vez un documental sobre talk shows tipo Geraldo Rivera y ese tipo y uno de los productores decía que dice, mi trabajo consiste en detener el zapping. O sea, es mucho criterio noventero. Dice, la gente está pasando canales, mi trabajo es lograr que esa gente se detenga en mi canal a ver mi producto. El chaval dentro de su oferta decía, lo que él tenía era un pleito. O sea, usted ve un pleito en tele, la gente para. Sí. ¿Qué recursos tendría un noticiero, por ejemplo? Muchos. Muchos, porque el noticiero, si usted crea, ha sido, por ejemplo, mi crítica más abierta. ¿Por qué yo tengo que tener un noticiero que sea maquilero de la noticia? Si ustedes se enteran primero en Facebook, en Instagram y en TikTok, ¿por qué yo tendría que hacer noticias que ya la gente vio? Entonces, primero, se trabaja en una agenda propia. La agenda propia cuesta más porque hay que investigar. Investigar cuesta plata. No todos los medios tienen la plata ni tienen el personal dedicado solo a investigación. Y lo otro es que no puedes contar solo historias que pasan en Costa Rica. Costa Rica se agotó a nivel de historia. Es lo mismo de siempre. Si ustedes ponen todos los noticieros, hagan el ejercicio, son 20 a 25 minutos de nota roja, que es lo que te actualiza la noticia, pero no hay espacio tanto para el análisis. Entonces, por ejemplo, yo sé que a las 8 de la noche la gente va a estar esperando en Central un análisis del tema más importante del día. Y puede haber una crónica sucesera, pero contada desde otra perspectiva. No de la sangre, no de los balazos, el drama humano, la lástima. Contás otra historia. Un noticiero es un show que es una hora que tiene que tener un storytelling bien contado. Entonces, y a eso le tenés que meter interacción. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy presentando a las 8, más que presentar, estoy conversando con la gente. Entonces, rompimos toda la estructura formal de lo que es un presentador. Yo no llego, a veces llego sin corbata a presentar, no me gustan las corbatas. No lo hacía desde Canal 9, de hecho. Y entonces empieza a romper un poco esa imagen, ¿no?, del periodista que está muy allá y que la gente no puede acceder a ese periodista porque es el periodista más destacado del país. Entonces, casi que un dios allá en las alturas. Entonces, esa mezcla de buena historia, un poco histrionismo, porque la verdad es que un noticiero es como una obra de teatro cuando vas, ¿no? Y vas ¿verdad? Empieza la función. Es un poco de eso y la gente se nutre de esas emociones. Es que antes se pensaba que el periodista, y a mí me han criticado mucho por eso, porque dicen, es que ¿cómo va a ser un comentario de tal tema si el periodista solo tiene que transmitir la información? Sí, es una época de UPA, ¿eh? O sea, cuando el periodista era absolutamente unidireccional, ya hoy no. Entonces yo estoy interactuando a veces hasta con 4,000 personas metidas en YouTube y estamos, pero contestando. Y estamos hablando con la gente y abrimos la línea telefónica y manden los WhatsApps. Entonces hacemos que la gente sea parte del producto. Entonces eso sí está haciendo que un noticiero se vea diferente. Y trabajamos mucho, por ejemplo, la estética es algo que trabajamos mucho. O sea, nosotros si hacemos una investigación que parece como un documental de Netflix. Entonces lo promocionamos, trabajamos, digamos, en la gráfica muy bien para que esto se dé. Bueno, igual yo tengo una pregunta. Con respecto a todo esto de meterle ese toque más humano a la noticia y así, creo que tiene que haber una línea como interesante de balance entre mantener una imparcialidad más bien, o si más bien ya es como, olvidémonos de eso. Ya hay que olvidarse de eso. Porque es que cuando se define un enfoque, desde el momento en que un periodista define un enfoque, ya no es, digamos, tan objetivo, tan imparcial. Lo que hay que lograr es la veracidad de la información que se le está presentando a la gente. Y lo que uno tiene que procurar, digamos, en una época en donde si decís algo del PAC, sos paxista o progresista. Si decís algo del chavismo, sos chavista. Si decís algo de Natalia Díaz, sos, ¿verdad? O sea, sos liberal o lo que sea. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente con la que trabajo es, la historia hay que contar todas las partes. Hay que buscar a todos los protagonistas de una noticia y que la gente saque su conclusión. Entonces, no puedes titular sin tener, por ejemplo, las declaraciones de un diputado oficialista, si estás hablando de un tema de gobierno, ¿verdad? Entonces, eso la gente
hoy lo interpreta porque hay mucha sensibilidad en el tema político, por ejemplo, es lo más difícil de trabajar. Pero yo hace poco en un programa dije que me parecía que doña Claudia Dobles estaba en un proceso de mejora académica en el MIT, todo el rollo, y se me vino todo el mundo encima, que progresista, que esto y lo otro, y entonces uno también tiene que tener como cierto cuidado. Y era un programa de opinión, que yo podía dar mi opinión, porque además, digamos que opinar es gratis, entonces todos opinamos lo que querramos. Pero es un poco la sensibilidad que uno tiene que aprender a manejar también en épocas tan complicadas. La historia humana es muy válida, es lo que sigue moviendo el periodismo, pero no es la historia para dar lástima. Digamos, yo detesto la historia para dar lástima y detesto aquella noticia que solamente quiere ver que el país es una mierda y no lo es. O sea, hay muchas cosas que el país tiene que mejorar, pero el país no es una mierda, digamos. No estamos... Hay un tema de seguridad complicadísimo y muchos problemas que tenemos que tratar de resolver. Pero cuando usted ve los muchachos... Digamos, dándote a un muchacho que va para la NASA, que va para Corea del Sur con una beca también porque está haciendo toda una carrera de exploración espacial, pero como él hay miles de jóvenes también trabajando en eso. Entonces, un poco visibilizar, digamos, historia humana, pero contado desde lo positivo, porque yo sí creo que los noticieros tienen que despertar el interés de la gente por decir, pucha, ¿por qué me están dando esta información? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Es construir? ¿Es destruir? ¿Qué queremos como medio de comunicación? Y creo que ahí las líneas editoriales tienen que ser muy claras, ¿verdad? Yo creo que somos medio agazapados todavía en el periodismo costarricense en titular de una manera tendenciosa por un like. Entonces el periodismo de clickbait es lo que está predominando hoy. Yo eso lo detesto porque está bien, son estrategias. Pero una cosa es que usted haga highlights en redes sociales para que la gente se interese por lo que yo voy a decir a tal hora, ya explicándole a la gente todo. Pero cuando vos entras a un titular de esos, lees la nota y vos decís, may, pero ¿por qué me está titulando esto si no dice nada, la noticia no dice nada de lo que dice el título? A mí me pasó recientemente con un periodista que le tengo mucho cariño de La Teja, a Manuel, y Manuel le saca un comentario mío, hace un titular, y entonces yo llamo, le digo, may, pero ¿por qué no me llamas como siempre y me preguntas qué es lo que yo quise decir y no sacas una noticia a partir de mi opinión? Que además era un tema que nada tenía que ver con lo que tú titulaste. Entonces son las cosas fregadas, digamos, que tenemos que empezar a revisar mucho en los medios de comunicación. A ver, tengo una pregunta, a ver cómo sale. Usted me salió en las noticias hace poco porque hubo un problema con trabajadores, como el tema de maltrato laboral y ese asunto. Sí. ¿Qué pasó ahí? Vean, esto es muy sencillo. A ver, primero, lo que dijo el periodista no es tan cierto, digamos. Ahí mintió abiertamente. Primero, porque yo no soy capaz ni tengo la necesidad de llamar a alguien a la oficina y decirle, sos un imbécil, tu trabajo es una mierda, no servís para nada. Digamos, ese no es mi estilo. Nunca ha sido mi estilo. Lo que sí ha sido mi estilo es la exigencia al periodista, porque el periodista no puede quedarse por encimita de los acontecimientos. Y estas nuevas generaciones tienen que entender que para poder trabajar en periodismo, uno tiene que leer, tienen que informarse, tienen que saber escribir. Entonces, un periodista que llegue a una redacción en donde esas condiciones se cumplen porque se tienen que cumplir, lo que siente es una enorme presión de que no está dando la talla. Y yo lo que sí soy es demasiado pushy. Digamos, a mí me gusta que las cosas se hagan bien, porque yo trabajo haciendo las cosas bien. Y entonces, si yo permito, por ejemplo, soy permisivo en que no vayan a buscar todas las versiones. Yo he tenido periodistas que a mí al aire, que eso me pasó en el 8, que al aire le digo, fulano de tal, ok, está esta denuncia contra la caja. ¿Qué dice la caja? Bueno, no, en la caja recibimos la respuesta, no sé qué. Al día siguiente tenía yo en mi correo un derecho de respuesta de la caja de que nunca el periodista había consultado la fuente. Digamos, eso yo no lo permito. Porque si nosotros como medios de comunicación empezamos a permitir ese tipo de situaciones, vamos a formar periodistas muy mediocres. Y yo creo que las universidades tienen que ser su brete. Y lo que uno puede permitir uno en un medio es que eso ocurra. Entonces, por ejemplo, me pasó temas de plagio. Periodistas que plagiaban los reportajes. Y uno plagió un reportaje de una periodista extranjera. Y el canal casi se ve sometido a una denuncia por plagio de información. Entonces, son situaciones que, digamos, no puede ser permisivo. Yo no tengo un carácter, digamos, de decirte, Pablo, vení. Yo suelo ser muy directo. O sea, así como ustedes me ven en la pantalla, yo soy así siempre. No soy irrespetuoso. Yo nunca voy a sobajar a una persona
ni porque hizo mal un trabajo, porque yo sí creo que cuando se comete un error, todos asumimos ese error. Pero si el error es reiterativo, es una pieza que ya no funciona dentro del noticiero. Entonces, sí, la gente que ha trabajado conmigo, los que hoy todavía me acompañan desde que arranqué en el 9, es gente que sabe cómo es mi estilo de trabajo. Mi estilo directo, mi estilo de trabajo es directo, es frontal, pero eso dista mucho, digamos, a tener acusaciones de decirle a un periodista que es un imbécil porque no sabe hacer bien su brete. Digamos, eso no lo he hecho nunca. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese pushiness, digámosle? ¿Qué pasa? Ok, digámosle que yo no consulté a la caja. Regáñeme. Sí. Despídalo. Te, Sí, llamo, sí. te voy a llamar a la oficina y te voy a decir, mira, la responsabilidad es tuya porque vos sos el periodista encargado de cubrir la fuente. Y no hay cosa más vergonzosa que una fuente que se supone vos cubrís te tenga que enviar un derecho de respuesta para corregir lo que vos dijiste que era además una mentira. Porque estás mintiéndola. no. Eso sí lo he hecho. Ok. Así son, y generalmente me cuido mucho también. Tengo recursos humanos también en la oficina, porque es que, a ver, en esto vos estás todos los días lidiando con gente que un día está con una actitud bien, otro día no, uno tiene que ser medio psicólogo, pero yo a estas alturas lo que digo es que a mí eso no me importa tanto. Cuando CR hoy, por ejemplo, dijo en el 8 que yo tenía demandas por acoso laboral, entonces yo hago mi gestión normal, el Ministerio de Trabajo, mire, cuénteme cuántas demandas tiene. 0 demandas, no había una. El periodista que me llama, Javier, por cierto, me dice, es que tenés tantas denuncias. Digo, no sé, no me ha llegado ninguna sola notificación, no sé de lo que me estás hablando. Efectivamente, no hubo ninguna denuncia, pero ¿usted cree que el medio corrigió el titular que había ya puesto? No, no lo corrigieron. Lo anecdótico es que ese periodista me terminó pidiendo brete años después, ¿verdad? Entonces, también este es un gremio muy pequeño y es un gremio muy complejo. Hay grandes profesionales en medios de comunicación, pero también creo que mi tema es con las nuevas generaciones que tienen que ser metódicas, tienen que leer, tienen que informarse, tienen que saber escribir. Si no, entonces no pueden aspirar a estar en un medio de comunicación. Y como no tenemos ChatGPT para que le saque el brete, hay que tener gente de nivel. Eso es. ¿Y le dio brete al chaval lo que le fue? No, claro que no. Hablando No, de- bueno, le hubiera dado, yo no tomo nada personal. A mí me pueden decir, ya tengo una piel demasiado gruesa, son muchos años en esto, y ya sabe uno por dónde puede explotar el tema. Hablando de no dar brete, es que también me había salido. Es que también me salió lo de estos periodistas de Teletica que cometieron el error de publicar el Sí. número del presidente. Y te salió un titular que no fue, Ajá. el de la teja. El que llamé a Manuel para decirle, ma, ¿en qué momento yo dije que no les iba a dar brete? Igual, digamos, que les vaya muy bien y que encuentren brete rápido. Eso es lo que uno espera, que le vaya bien al colega. Se comete un error, se levanta y sigue. O sea, ¿qué va a hacer? Pero ese titular, por ejemplo, fue absolutamente tendencioso. Pero bueno, yo no voy a salir a desmentir nada. Yo digo lo que es y el periodista ya con su conciencia. Yo no haría eso a ningún colega. Eso sí estoy clarísimo. Si ¿Qué esto era cosa? un medio de comunicación, digamos, decirte que por un comentario que vos hiciste lo saco de contexto, entonces título para joderte. No lo haría. Yo no lo haría. No pierdo mi tiempo en eso. Pero bueno, hay gente que sí le gusta eso. Ni modo, es parte de... Yo creo que en esto uno sabe que vas a tener gente que te sigue, que saben cómo es uno, y gente que es detractora y no pasa nada. Así es la vida. Una persona que no genere nada no mueve. ¿Verdad? Me normal. genera curiosidad porque yo me perdí ese titular de la teja. Sí supe que hubo periodistas que doxearon el número que... Sí, terrible. O sea, nadie debería hacer eso, sea periodista, sea presidente, sea quien sea. Eso es muy raro. Pero no sabía que usted, ¿cuál fue su declaración y qué fue lo que dijo? No, es que no usted hubo dijo. declaración. Bueno. Es que alguien me taguea a una persona en redes, cuidado, les da trabajo. Y les digo, no, ellos se han encargado de hablar, Álvaro y este muchacho, Cristian, se han encargado de hablar siempre mal. No solo de mí, sino de los medios donde yo estoy. Entonces, ¿quién en su sano juicio va a tener a alguien que ha hablado mal de un medio el cual... han compartido números de rating, de que nos va mal, de que no funcionamos, de que no hay audiencia. Bueno, Que usted ni estaba hablando de esa noticia. Nada, no me interesaba. Entonces alguien me taguea. Y entonces ya el periodista agarra ese comentario, esa mi respuesta, y le da la connotación y es el titular que ustedes posiblemente vieron. Y eso Yo no. fue. Pero bueno, eso es... Sí, sí. Ay, creo que viene algo en el aire en este momento.
Porque a él se la dan como la gente. Gracias. Es usted muy amable. No sé, como persona tan metida en el periodismo, si usted ha oído hablar de esta maravilla que es Pizza Cabaza. Espero un editorial de 2 horas al respecto. No, si la pruebo, sí, voy a comentarlas. Ok, porque estas son unas pizzas congeladas que sí. uno las mete al horno, las deja el tiempo adecuado, las saca y luego uno se da cuenta de que tal vez uno puso en un pedestal a su madre, se quiebra, se cae todo, cae al suelo y usted se da cuenta, mami, nunca hiciste pizza, eso no es pizza. Porque Pizza Cabaza son pizzas congeladas que usted las mete al horno y cuando salen quedan mejor que cualquier cosa que haya hecho su mamá. Ok. Artesanales. Sí. Sí, las De hace hecho. un gran amigo, Leo, con cosas de su jardín y de feria orgánica, de toda la cosa. Son realmente deliciosas. Y cuando están congeladas son un buen objeto contundente para molestar Sí, a Montoya. me consta. Sí. Gracias, muy amable. Pero habíamos hablado en el corte, ¿no? ¿Cómo es eso que ustedes no leen teleprompter? No. ¿Por qué no? Porque eso le quita naturalidad al presentador. Pero no. Ok, eso no reduce como el margen de error o de. No. No, bueno, un periodista se informa bien lo que va a presentar, o un presentador hace bien su trabajo, puede sostener y puede presentar una nota sin necesidad de un teleprompter. Sí. Yo vacilaba mucho con Yenane Villanueva porque a veces yo venía de un noticiero que era un noticiero más ágil, que era el del 9. Y entonces cuando pasamos al Repretel era como, lea el prompter, y yo decía, yo no puedo. Entonces yo le decía, no me pongan el prompter, porque al final, digamos, pierdo hasta la... O sea, ¿ustedes no notan que los ojos incluso se mueven un poquito? Ajá. Sí, claro. Ok. Entonces está como estático, corbata, estático, traje. De eso no genera conexión con la gente. La gente espera algo más. Es que en plataformas se informan primero, entonces el estilo de comunicación en la plataforma es diferente a televisión. Hay que adaptarla. Sí, claro. ¿Y ha visto películas sobre periodistas y periodismo? No, estoy leyendo un libro Mm. de David Jiménez, que fue exdirector del Mundo en España, de cómo tenía que sortear el hecho de que la clase política quisiera poner un presidente y cómo trabajaban varios medios tradicionales apoyando un solo candidato para que quedara. Entonces entra como en todo ese dilema de cómo tiene que el periodista realmente moverse en esas aguas políticas. ¿Y cómo se ayuda a poner un candidato? Le haces cobertura todos los días y entonces todos los días hay un podcast del candidato. Sí. O el candidato estornuda y fue titular al día siguiente, o es titular en el mismo momento. Así Sí, se ponen. El ejemplo de Donald Trump en el 2016 es clarísimo, que le dieron como 70% de exposición y ahí quedó, aunque los mismos medios decían no va a quedar. Sí. Ok. Claro, porque imagínate, lo golpearon mucho, pero lo mismo que pasó ahora también reciente, ¿no? O sea, yo creo que el periodismo, cuando ya se convierte así como en saña contra algún político, algún partido, los hace ganar. Ese cuidado que la prensa debe tener. ¿Cómo? Sí. Usted quiere golpear a un candidato, lo golpea todos los días, le generas primero una exposición tremenda, Sí, una aunque sea información omnipresencia. mala, pero le estás dando todos los días. Estás todos los días titulando sobre ese candidato, sobre eso ese no político. Ok, y lo digo en tono de pregunta. Eso no es mérito, para usar esta palabra, precisamente de Donald Trump. Es que, digámosle, en su momento, un chavalo que viene de Telerrealidad y dice en una plataforma de campaña que voy a construir un muro entre México y Estados Unidos y lo van a pagar los mexicanos, ¿cómo no publicar eso? Sí, claro. O sea, Sí, la pregunta era para acá, más bien. Pero suave. Lo que pasa es que en Estados Unidos vos tenés claridad cuáles son las líneas y los apoyos de cada medio. Aquí no hay tanta hipocresía. En Estados Unidos no hay tanta hipocresía. Entonces usted sabe que CNN tiene una línea absolutamente más demócrata. Usted sabe que Fox es absolutamente republicano. Entonces, con esa identificación resuelve muchos temas. Aquí es una cosa bien interesante. ¿Cómo es la cosa? Pues lean los titulares. O sea, ¿qué titula cada medio? Háganlo de forma sistemática. Háganlo, prueben 2 meses, 3 meses. Y corten todo y revisen, hagan análisis de discurso de esos medios de comunicación. Y los titulares y los enfoques, cómo son. Yo lo que creo es que a estas alturas del partido todos los medios deberían abocarse a
de nuevo, contar todas las partes, no omitir ninguna declaración de alguien que puede ser importante dentro de una historia. Y eso me parece que a veces no se cumple. ¿Le parece favorable, digámosle, que si el medio tenga una posición o una inclinación clara hacia uno u otro lado? Yo creo que el medio tiene que tener convicciones claras. Por ejemplo, yo no podría dirigir un noticiero que no sea pro empresa. O sea, no podría. Yo no podría ser, por ejemplo, no podría ser socialista. Pues ¿Qué tiene de malo? Nada, no tiene nada malo, pero yo no podría. A mí, no es que no podría, es que me agüevan demasiado los discursos vacíos que tienen muchas veces, ¿verdad? Entonces, uno no puede ser acomodado en esto. Tienes que tener posiciones claras y ahí quedarte y que la gente diga, bueno, esto es lo que pueden esperar de Douglas. Si ven en mi noticiero, ya saben qué van a esperar. Pero yo no me voy a andar ahí haciendo que no, a este tapemos. No. He tenido de todo desfiles ahí de políticos, de todos los espectros, de todos los partidos políticos, hablando de todos los temas, así sean temas en los que yo, por ejemplo, creo en 4-3, en jornadas 4-3, y un montón de gente que dice que no deberían porque eso es explotación laboral. Entonces yo lo mínimo que le digo a la gente es, vaya a una empresa de zona franca y conozca cómo es la dinámica antes de emitir un juicio, o leas el proyecto de ley. Pero la gente ni siquiera está llegando a leer ese proyecto de ley. Entonces, digamos, ahí hay que tomar posiciones claras. Entonces me pregunta a mí, como periodista, ¿yo debería dar mi opinión? Sí. ¿Por qué no? Pues yo soy pro-empresa, no creo en digamos, los medios de comunicación no son ONGs. Si fuera ONG estaríamos viviendo de las donaciones. Y no vivimos de las donaciones, vivimos de un negocio. Y ese negocio tiene que tener credibilidad, tiene que tener reputación para que las marcas digan, yo quiero estar ahí. Si no, entonces, ¿qué hacen? Y no las marcas nada más pautando donde siempre han pautado. Hay una diversificación. Costa Rica hoy tiene un fenómeno, si ustedes lo ven, desde el punto de vista de televisión. Antes de que yo llegara al 8, me decían, estás loco, ¿cómo te vas a ir? De Repretel me dijo Jerry Alfaro cuando era director, estás loco, ¿cómo te vas a ir a Canal 8 si ni rating tienen? Es más, vea aquí, no sale, está en raya. Raya. Y le digo, sí, por ahora. ¿Qué es raya? Raya es que no tiene audiencia. Okay. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Okay. Raya. Y le digo, no, mae, pero eso es ahorita. Espérate, y el 8, ¿cómo lo dejamos ese canal? Compitiendo en el primer lugar, a veces en el horario del noticiero estelar. Número 1 a las 8 de la noche, en la televisión nacional. Cuando nos decían que no había espacio para 3 televisoras. No probamos que había espacio para 3 televisoras, probamos que habían 4, 5, 6 televisoras tenemos hoy diferentes, compitiendo. Pues claro, es que había una zona muy cómoda de la televisión haciendo lo mismo de siempre. Y cuando viene un competidor, un emergente, que empieza a hacer las cosas diferentes y suave. Este se está moviendo de una manera que nos puede golpear y eso se da. En el 8 nosotros vivimos mucho de la competencia enviándole cartas a los clientes diciéndoles que no teníamos audiencia. Casi un año completo así duró. Y golpes. La gente no se imagina nada de esto, pero ocurre. Son prácticas desleales en el mercado. Y esto sucede porque los medios cuando empiezan el pastel de la pauta está muy bien cuando está repartido para 2. Pero cuando llega un tercero, tragan grueso. Pero hay un cuarto, un quinto. Entonces ahí sí, ¿verdad? Empieza a mover. Y yo creo que la competencia, lo más saludable que le ha pasado al país recientemente en medios de comunicación, algunos que respeto mucho, otros no. Digo yo, medios de comunicación bien estructurados. ¿Verdad? Que tienen una agenda clara, que tienen posiciones editoriales claras, y creo que eso más bien le abre posibilidades a la gente para que consuman lo que quieran y que ya no se dejen llevar solo por lo que se tituló a las 7 de la noche o lo que se tituló al día siguiente. Yo quiero devolverme a eso de las 4-3 porque yo, de todo lo que he oído, sí, a mí no me parece. Entonces quisiera saber de primera mano suya qué es lo que le parece a usted. Vean, es adecuado. Que cuando uno habla de tema de flexibilización laboral, número 1 hay que pensar que hace 20 años estamos discutiendo esto. O sea, Costa Rica sigue siendo un país que las grandes decisiones las discute por años. O sea, que sea no o que sea sí, pero que se deje discutir o que se discuta en el tiempo correcto. Pero tenemos 2 décadas discutiendo esta vaina. Y lo otro también es que uno tiene que ver un poco hacia afuera y hoy los países como El Salvador, que antes se decía no era competencia nuestra en la atracción de inversión extranjera directa, hoy es un competidor. ¿Es más seguro? Bukele está flexibilizando la llegada de profesionales para que se lleguen a establecer en El Salvador porque van a suplir el talento humano que Costa Rica sí tiene, ellos lo pueden suplir trayendo gente, científicos, biólogos, gente en data, ingenieros, todo. De hecho, hay mucha gente, incluso del sector salud, que se está yendo a El Salvador a trabajar y van con muy buenos salarios. Entonces,
Cuando usted ve esa dinámica, ve, por ejemplo, Europa del Este, ve los mismos Estados Unidos. En Estados Unidos, cada estado le da incentivos de cuarta generación a una empresa para que se llegue a instalar. Entonces, cuando ustedes ven que Tesla o cualquier otra empresa, manufactura, llámese Intel, llámese cualquiera, va a un estado o va a invertir a un país, ahí tiene que haber varias condiciones. Uno, que tenga el talento humano, pero también es que el gobierno les da el terreno para que puedan construir la planta. Pero no solamente eso, les subsidia, por ejemplo, las planillas iniciales o le capacita todo el personal gratis. Costa Rica no ofrece eso, pero ni por asomo. Lo único que tenemos son incentivos fiscales en zona franca, punto. Nada más, el único que hay. Pero ni terreno, nada. La empresa aquí tiene que arrancar de cero con las condiciones que hay. Si ya estas empresas que tienen una línea de producción continua, porque además Costa Rica lo que más exporta son dispositivos médicos hoy, digamos, válvulas cardíacas, temas de lentes, ¿cómo se llaman estos lentes para los ojos? ¿Cómo se llaman estos? No son anteojos, son ¿Los de contacto? los lentes de contacto, por ejemplo, se están haciendo acá, alguna línea. Cuando estás haciendo, por ejemplo, partes biomédicas, qué sé yo, rodillas, tobillos, lo que sea, es una línea de producción casi que 24/7. Costa Rica hoy no podría ser competitivo con otros países que sí tienen más flexibilidad. Pero no es Costa Rica ya uno de los países de Latinoamérica donde más horas se trabaja. 48 horas a la semana. Digamos, eso es la jornada laboral. De 48 horas. Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, es que la gente dice, es que en periodismo es otra historia, trabajamos más de eso, pero sumas un horario regular de 8 a 5, son 40 horas a la semana. Algunas empresas sí tienen gente trabajando los sábados porque cumplen con las 48 horas. Entonces, el gran tema aquí es que las 48 horas se cumplirían en los primeros 4 días de trabajo, 4-3. Son 12 horas. 12 horas. Sí, pero es que ese es como el asunto, que yo tengo entendido que en los países donde se establece mucho ese 4-3 hay menos horas de base. O sea, son 40-36. Algunos lo tienen, pero nuestra legislación es de 48 horas. Ajá. O sea, en esencia no lo cambia. Ahora, la crítica que han planteado es que se está haciendo para no pagar las horas extras. Porque entonces antes te quedabas a las 5 de la tarde, te querían más tiempo, entonces te pagaban las extras. Aquí estás básicamente 12 horas en un día, con 3 días libres, digamos, y 90 minutos que tendrías de tiempo para descanso, comida, etcétera, dentro de esa jornada de 12 horas. Entonces, sí es un tema que genera polémica y suspicacia, pero la gente tiene que hablarlo como es. O sea, Costa Rica puede perder competitividad. Y si no, no importa, no pasa nada. Digamos, si la decisión no es ir y se van las empresas y luego hay desempleo, entonces sí que políticamente la gente asuma porque aquí somos buenísimos para ponernos a todos, pero cuando llega el momento de que la empresa se vaya, Intel ya se fue de Costa Rica una vez. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Intel agarró sus chunchitos, desconectó y se los llevó a Vietnam. Es que a la gente se le olvidan estas cosas. Pero son temas de competitividad. Pueden haber otros factores, estoy de acuerdo. Hay temas políticos también de por medio, ¿verdad? ¿Qué es más barato? ¿Producir dónde? En Asia, Costa Rica. Costa Rica con el tema de los chips, por ejemplo, podría sacar bueno, si es que Trump lo mantiene, porque ya uno no sabe si eso va o no va. Pero... Taco. Exacto. No he escuchado eso, supongo. Sí, no sé, no. Es una crítica que le habían hecho a Trump. Bueno, okay. el punto es que brevemente, que con lo de los aranceles, hicieron una pregunta que ¿cuál periódico era? El Wall Street Journal. Sí. Creo, el que es de Jeff Bezos. Ah, sí, el de Amazon. Ajá. Tacos son siglas para Trump Always Chickens Out. Dígame que hace la amenaza con los aranceles y luego se quita. O sea, estaba sumando a lo que usted estaba diciendo. No pretendía interrumpir. No. Muy buen aporte, sí. No lo fue. Yo lo vi, yo estaba. Tiene que mentirme. Pero bueno, va por ahí un poco la lógica. Pero esas son las discusiones que uno quisiera ver, digamos, en el Congreso. Pero eso de que la gente va a dejar de ver la familia, que la gente... No, entremos en el fondo. Si es un tema de por qué no pueden ser menos horas, entonces entremos a esa discusión. Una jornada 4-3 con menos horas. Pero discutamos sobre argumentos de verdad que valgan la pena. Pero es que a veces uno escucha cada cosa que uno dice, pucha, es complicado, digamos, en un país que no avance porque alguien piense que es que se va a dejar de ver la familia. ¿Verdad? O sea, eso no es así. Bueno, yo sé que en mi caso, por ejemplo, sí sería muy complicado
con el manejo de mi hijo ese tipo de jornadas y que los dos las tuviéramos porque normalmente las familias, los dos tienen que trabajar en clase media. Entonces, creo que no deja de ser un punto importante ese. Claro, pero es opcional, no es obligatorio. Es que ese es el tema también. Entonces dicen que es que un empleado, ¿usted cree que la gente le va a decir, el gerente cuando llegue, les dice, es opcional? No, los va a clavar. Se nota que no han ido ni siquiera a poner un pie cómo se trabaja en una zona franca en una empresa. O de servicios corporativos y alta tecnología, que ¿por qué se incluyen? Porque, por ejemplo, en Costa Rica, la mayoría de pagos que se hacen a CEOs importantes de corporaciones mundiales, llámese Intel, llámese Amazon, se hacen desde Costa Rica, en un cierre, todos los fines de mes, donde trabajan diario un montón de horas porque tienen que hacer el cierre. Luego tienen más flexibilidad, no sé, 2 días libres, 3 días libres, pero esa es una lógica que ya hoy ocurre y Costa Rica no puede dormirse ahí, ¿verdad? Entonces, como le digas, no proceses la planilla de 20,000 empleados de Amazon. Ya, bueno, 20,000 se lo tienen en Costa Rica, pero Amazon tiene un montón de empleados alrededor del mundo y muchas de esas planillas se pagan desde Costa Rica. Hay CEOs que se les paga desde Costa Rica. El CEO de Intel recibe su salario porque alguien en Costa Rica se lo procesa y se lo depositan, ¿verdad? Entonces, hay que conocer. Dispositivos médicos es otra industria y manufactura de dispositivos tecnológicos también se incluye ahí. Porque se había dicho, ¿el agro también? No, el agro no se incluye. Porque dicen que si el agro no se incluye, la ley es explícita. La ley dice cuál es el alcance que tiene las jornadas 4-3. Pero bueno, es un tema muy polémico. Hay gente que va a estar a favor, hay gente que no. Hay gente que dice, no sé, uno puede estar a favor. Yo tengo, por ejemplo, desde don Miguel Ángel Rodríguez, que fue el primero que puso este tema sobre la mesa en su gobierno, de escucharlo. Y después vino don Abel, otra vez. Y luego vino don Oscar, doña Laura, y así. Todos han hablado lo mismo. Pero el país se da el lujo de decir, no, llevemos una discusión 20 años, no nos surge. Entonces, eso es lo que me parece que sí tiene que cambiar, ¿verdad? ¿Usted le parece que tiene que cambiar? No, vamos bien. Por otros 20 años de discusión. Pero entonces, volviendo casi que al inicio, ¿se considera más usted presentador que periodista o ya abrazó el periodismo? No, yo no me considero tan periodista. Ok. No. Yo soy un comunicador que, digamos, crea historias. Pero, porque, digamos, es que esto puede sonar duro, pero dígalo. El periodista a veces es muy maquilero. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? De una noticia, eso hace todo el día. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que le estás dando a la gente? De una noticia que además ya leíste en todo lado. Entonces yo le digo, la gente cuando llega a trabajar conmigo, lo primero que les digo, vean, temas que ya hasta el Eco Católico sacó, no. Exclusivo del Eco Católico. Entonces, por ejemplo, eso obliga a que el periodista tenga que saber más. Y tiene que conocer muy bien la historia. ¿Sí? Todos los días a las 8 de la mañana tenemos la reunión y ya uno sabe, ya ahora hay un equipo que ya agarró la jugada y entonces muy fácil. Pero cuesta, es un tema. Crear esa disciplina cuesta. Nada más, como para ir terminando, como alguien que usted dijo que estudió mercadeo también, fue la sí. cosa. A ver. ¿Cómo Vamos a mercadea poner- esta taza? Véndame esta taza. Sí. ¿Cuál es la noticia detrás de esta taza? ¿Cuál es el valor agregado? El que factor podemos- humano Sí. de esta taza. Bueno, factor humano no hay mucho, pero sí podríamos... En virtud de que es una taza. Sí. Sí, ese es un gran problema exacto. en el tema humano. Podría hablar. Oye. Podría hablar, sí. Se le pone un parlante. Bueno, el valor que tiene y lo que posicionaría es obviamente la marca, porque esa es la marca que ustedes tienen. Y partiría por ahí y conocer un poco quiénes están detrás de Habemos Podcast, que son ustedes dos, ¿no? Sí. En efecto. Más ellos. otro grupo que está Ajá, aquí. sí. Además de ser de una taza que usted le mete líquidos calientes y Sí. los retiene. No Ajá, olvidemos claro. que retiene líquidos Sí. calientes. Eso Determinante. es el cómo, qué, cuándo y dónde. A ver, sí. Lo retiene aquí, ¿Dónde? cuándo. Aquí. Ajá. ¿Cómo? muy No bien. sabemos. Muchas gracias por estar acá con Pura vida, nosotros. sí, mucho gusto. Pura vida. No, a ustedes, Rubén, Pablo. Pueden seguir el canal también. Usted lo ¿Tiene algo conoce que mucho más que anunciar? nosotros, pero igual le damos esa cortesía a todos nuestros invitados. Creo que se la podemos dar a usted también. Estamos Central Noticias en todas las plataformas, así. Perfecto. Central Noticias CR.
Ya. Y gracias a la gente de Forplos, a Leo de Pizza Cabaza, a usted, Montoya, por estar aquí conmigo. Sí, no, gracias a Tavo no, porque usted le dio la pizza como un ser humano y a mí me la arrojó al páncreas. ¿No? Sí. Ah, Sí, cierto. gracias sí, a ¿qué Tavo fue por eso? tratarme con humanidad y dignidad. Y gracias a ustedes, Sandrinos, pura vida.